Por cierto, ayer fue un buen día de trabajo, pero fue muy lindo, ¿eh? Gracias a Dios que pudieron estar acá en las conferencias. Fue una bendición. Gracias a todos los servidores, oren por ellos. Mientras tanto, mis hermanos, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias? Dani, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias en el libro de Tito, la carta? Es un gran gozo y una emoción siempre comenzar con una nueva carta. Yo creo que cada libro de la Biblia, cada carta, Dios tiene tesoros maravillosos. Por eso es que no queremos perdernos nada de ella y estudiamos y predicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo y hemos llegado hasta esta carta de Pablo a Tito, ¿no? Una carta parecida a Primera de Timoteo. De hecho, Pablo le escribió más o menos al mismo tiempo que Primera de Timoteo, pero en orden cronológico primero fue Primera de Timoteo y después fue esta carta a Timoteo, que es la penúltima carta escrita por Pablo, ¿verdad? Y ¿cuándo escribió Pablo a Tito y desde dónde escribió esta carta? Bueno, más o menos entre el 62 y 64, por el mismo tiempo que Primera de Timoteo, probablemente desde Corinto o Nicópolis, ya que estaba ministrando Pablo en las iglesias de Macedonia, en Grecia. Y esto fue entre su primero y segundo viaje misionero, entre su primero y segundo encarcelamiento, cuando estaba libre. Ahora, ¿quién era Tito? Es importante, como siempre, darle un buen contexto a la palabra de Dios, mis hermanos, porque eso le da peso a nuestra interpretación, entendemos un poco más, nos metemos a la carta, no solo es información, entendemos qué cosas estaba viviendo Tito, Timoteo o Pablo en este caso de Tito, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo entre ellos? ¿Qué estaban pensando? Porque cuando Pablo escribió esta carta a Tito, Pablo tenía en mente cosas, tenía en su corazón, aparte de que el Espíritu Santo obviamente lo inspiró para hacer esta carta, pero tenemos que ver eso. Tito no tenemos antecedente como Timoteo de dónde se convirtió, pero probablemente Tito se convirtió en el segundo viaje misionero de Pablo. Podemos leer que Pablo lo llama el verdadero hijo en la común fe y eso nos muestra que como Timoteo, Tito era un hijo espiritual de Pablo muy amado. Y algo interesante de Tito es esto. Hay mucha evidencia de que Tito anduvo con Pablo en muchos lugares, ¿no? Pero algo interesante es que Lucas no menciona el nombre de Tito en todo el libro de los Hechos. Las cartas sí, y podemos ver acerca del carácter de Tito en ellas, pero el libro de los Hechos no menciona a Tito. Por ejemplo, la primera referencia que vemos de Tito en orden cronológico está en Gálatas capítulo 2, versículo 3. Vemos a Tito subiendo con Pablo y con Silas al concilio de Jerusalén. Dice Gálatas 2, 1, 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esta escena la puedes ver en Hechos 15 y no menciona a Tito. Lucas menciona solamente algunos otros de ellos y entre estos otros obviamente estaba Tito. De hecho, Pablo utilizó a Tito como un ejemplo de creyente gentil que no tendría que ser circuncidado. Luego Tito lo vuelve a mencionar al menos 9 veces en Segunda de Corintios. Y yo creo que en su relación con los corintios y con Pablo podemos ver quién es Tito, su amor, su fidelidad. Por ejemplo, en Segunda de Corintios 8:23 dice, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para vosotros. O sea que Tito, igual que Timoteo, sirvió con Pablo en su segundo y en su tercer viaje misionero y es el encargado de llevar la carta de Segunda de Corintios a los corintios, ¿no? Y Pablo la escribe mientras pasa por Macedonia. Todo este evento lo puedes ver en Hechos 19:20. Tampoco ves mencionado a Tito, pero Tito andaba por ahí. Podemos ver también cómo Pablo lo amaba, ¿no? Confiaba en él. Checa 2 de Corintios 2, 12 al 13. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hasta Macedonia para buscarlo. Versículo 2 Corintios 7:13. En esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron
y lo tranquilizaron. Entonces vemos a un Tito que es aprendiz de Pablo, hermano amado de Pablo, un Tito que amaba las ovejas, que era fiel, que se sacrificaba por la obra del Señor, era confiable como para traer una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, junto con otro gran hermano que también podemos ver ahí en 2 de Corintios 8, 16 al 19, dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo eso, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, por la tarea que le dará a Tito, podemos ver que para Pablo, Tito era digno de su confianza. Confiaba en su doctrina, confiaba en su madurez espiritual, en su liderazgo, en su diligencia, en su amor genuino por las ovejitas. Y finalmente encontramos en 2 de Timoteo que Pablo lo había enviado a Dalmacia. Eso lo acabamos de ver la semana pasada, ¿no? Pero en general los historiadores y padres de la fe dicen que Timoteo, hablan de él como un hombre fuerte, un hombre prudente, un hombre pacificador, un hombre restaurador, que sabía cómo conducirse en situaciones difíciles. Por algo Pablo lo deja en Creta. Ahorita vamos a hablar de Creta. Pero ¿por qué Pablo escribe esta carta? Bueno, Pablo sale de su primer viaje, de su primer encarcelamiento, cuando todo esto lo vemos en Hechos, al final de Hechos, y viaja a una isla llamada Creta, donde había pasado por ahí de pronto, y anda con Timoteo. Pablo deja a Timoteo ahí con las iglesias que comenzaban o que estaban nuevas ahí, pero deja a Tito cuidando a las iglesias que había en esa isla. Y probablemente Tito le había mandado una carta a Pablo y un reporte con respecto a las iglesias. Entonces, por eso Pablo responde con esta carta. Ahora, ¿cómo se formó la iglesia de Creta? ¿O cómo llegó a haber iglesia ahí? Bueno, en Hechos 2:11 vemos el nacimiento de la iglesia, ¿no? Dice Hechos 2:1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esta es la primera vez cuando nace la iglesia de Cristo en general. Versículo 3 dice: le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablase. Dice el versículo 5 al 8: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban en fiestas judías. Entonces, para este tiempo los judíos habían sido esparcidos por todo el mundo conocido de ese tiempo, pero para las fiestas judías se juntaban y venían judíos de otras nacionalidades, ¿no? Y allí estaban cuando sucedió lo de Pentecostés. Versículo 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Aparte de que hablaban hebreo, hablaban la lengua del país del que vivían. Versículo 7: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y te brinqué al versículo 11: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces había gente de Creta. En ese día dice la Biblia que se añadieron más de 3,000 personas, y seguramente algunos judíos de Creta se convirtieron al Señor y llevaron el evangelio a Creta. Entonces es probable que ya hubiera algunos cristianos ahí, o un buen número de ellos. Quizá no muy bien organizados, quizá no tenían todavía una iglesia, quizá no tenían una buena doctrina, sino hasta después. Pero vemos a Pablo también pasando por Creta cuando ya iba rumbo a Roma, cuando iba a ser encarcelado por primera vez. Lo puedes ver eso en Hechos 27, que también estuvieron costeando Creta. Pero después, más tarde, sale de ahí, y es con lo que te platiqué al principio, va junto con Tito a visitar todas las iglesias y deja a Tito a cargo de este lugar, así como a Timoteo lo deja en Éfeso. Ahora, ya más o menos ahí vamos, ¿no? ¿Quién es Tito? ¿Por qué? ¿Cómo es que había creyentes ahí en esa isla de Creta? Háblame ahora de Creta. Creta, ¿quién es Creta? Bueno, Creta no es la vecina, no, es una iglesia, pero tampoco es una iglesia, es la isla de Creta. Esta isla está ubicada, déjenme agarro, aquí está. Esa isla está ubicada en el mar Mediterráneo, al sudeste de Grecia y al sudeste de Asia Menor y al norte de África. O sea, aquí está, déjame lo checo a ver si lo podemos ver. O sea, aquí está Grecia, aquí está Asia Menor y aquí está África. Pues esta es Creta, esta isla que está aquí. Una isla muy, muy importante. Tiene
Esta isla tiene unas 62 millas de largo, entre 6 y 34 millas de ancho, pero es una de las islas más grandes o la isla más grande del mar Mediterráneo, ¿no? Y tenía una ubicación estratégica y por mucho tiempo la civilización grecorromana la estuvo influyendo, pero había algo que hacía interesante a este pueblo y sus iglesias. ¿Sabes qué era? Que no tenían buena reputación. Creta era conocida como un lugar difícil, ¿no? Así como ciertas regiones tienen reputaciones, ¿no? Que no, es que ahí son bravos, ¿no? Son peleones, o son informales, o son medio rateros, o cosas peores, ¿no? Así Creta tenía su fama. Y los historiadores hablan de que en el mar Mediterráneo se refieren a 3 islas como las peores de ese lugar: Capadocia, Chipre y Creta, pero siempre se referían a Creta como la más difícil de todas. Se decía que la gente de ahí era violenta, era inmoral y era transera, ¿no? Dice Tito 1:12, y lo vamos a ver, dice: incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos: todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Entonces, imagínate, en un lugar como ese se está creando esta iglesia, o está la iglesia ahí, gente que no puedes confiar en lo que te está diciendo, ¿no? Aparte, como decimos, gente gandalla, cruel, además gente floja, gente abusiva, solo pensando en autosatisfacerse. Y en un lugar como ese es donde Pablo deja a Tito a corregir lo deficiente. Vamos a ver eso, cómo lo deja ahí para corregir lo deficiente. En una iglesia que viene de una cultura muy difícil, donde todas estas cosas es lo normal, todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? Bueno, al igual que primero de Timoteo, pues obviamente estás viendo esta gente. Tito necesitaba ser fortalecido y animado, porque Pablo lo había discipulado, le tenía gran confianza, pero lo había dejado ahí. Y Creta no era fácil, ¿no? Y veremos que dentro de las iglesias cretenses, Pablo va a hablar de gente contumaz, gente rebelde, gente habladora de vanidades, gente engañadora, y dice mayormente los de la circuncisión, maestros falsos que no solamente enseñaban falsa doctrina, sino que vivían impíamente, como si Dios no existiera. Y de esa gente estaba llena la iglesia. Y las iglesias como tales en Creta tenían poco tiempo, eran jóvenes, eran vulnerables todavía. Entonces Timoteo es mandado para establecer un estándar, para nombrar hombres fieles, líderes fieles, con una vida coherente entre la verdad y su conducta, que pudieran ser ejemplos para estos cretenses, ¿no? Que necesitaban eso. Entonces Pablo iba a instruir a ancianos, miembros de diferentes congregaciones, y de todos. Para eso necesitaba autoridad apostólica, respaldándolo, ¿no? Que es la autoridad de Pablo. Entonces, por eso estaba recibiendo de Pablo esta carta, aliento, consejo, para poder poner en orden estas iglesias en esa situación tan complicada. ¿Cuáles son los temas principales de esta carta? Bueno, uno de los temas principales de Tito es parecido a primera de Timoteo. Sana doctrina produce sana conducta. Buena doctrina demanda buena conducta. Y estos creyentes tenían lo contrario, estaban acostumbrados a ser impíos. Entonces, podrían estar acostumbrados como hoy en día, ¿no? Que supuestamente es posible creer sin cambiar en absoluto. Eso es incoherente, ¿no? Imagínate que alguien diga: creo en un Dios soberano, todopoderoso, que todo lo sabe, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que murió en una cruz por nuestros pecados o por mis pecados. Sí, creo que soy un pecador. Creo que ningún pecador puede acercarse a Dios, a un Dios santo, sin haber sido lavado por la sangre de Cristo. Creo que Cristo me ha llenado con su Espíritu Santo. Creo que tengo vida eterna, pero sigo siendo un cretense mentiroso, balabestia, glotón y ocioso. No tiene sentido. Tristemente hay quienes piensan que es así, pero no es así. Entonces, si tu doctrina es buena, es lo que nos enseñara Tito. Tu doctrina demanda que tu comportamiento refleje lo que dices creer. Si tú crees en un Dios soberano, poderoso, santo, que todo lo ve, todo lo sabe, que te ve cómo te conduces en tu vida, lo que piensas, lo que sientes, que te ha llenado de su Espíritu Santo, que te ha dado vida eterna por medio de su palabra, entonces es lógico que esa buena doctrina produzca en ti una buena conducta. Y ese es uno de los temas principales en los que esta iglesia de Creta necesitaba escuchar, porque estaba batallando y Tito tenía que corregir. Pablo les va a enseñar en Tito capítulo 2 versículo 10, no defraudando, o sea, hablándoles: muéstrense fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios,
nuestro Salvador. Nos va a hablar cosas hermosas como esa. La iglesia estamos para adornar la doctrina de Dios. En el versículo 14 del capítulo 2 dice, Él se entregó por nosotros para que nomás ya no te dé miedo el infierno. No, dice, para purificar para sí, dice, en primer lugar, para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esas son cosas que les va a enseñar, son cosas básicas, pero que a veces se nos olvida. También les va a enseñar lo que es un evangelismo eficaz. ¿En qué consiste este evangelismo eficaz? Que tiene que ver con esto. Cómo Dios nos salva, nos capacita para poder vivir vidas piadosas, para que otros al ver nuestras buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos, pero también para que puedan ser salvos mientras proclamamos la verdad del evangelio respaldada por el testimonio de vidas transformadas. Es bien importante esa coherencia. Ese es otro propósito de esta carta, preparar a las iglesias de Creta para que tuvieran un evangelismo eficaz en esta cultura mentirosa de malas bestias, de glotones y de ociosos. Y mis hermanos, la cultura en la que vivimos no es diferente. Y eso es algo que yo le pido a Dios que aprendamos. La única manera de llamar verdaderamente la atención a una audiencia de este tipo es con el testimonio de un evangelio poderoso para transformar. Y eso es lo que vamos a aprender. Estamos en la faja bíblica, como se dice, hay mucha religión, pero poca transformación. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, eso es lo único que puede marcar la diferencia. Un falso maestro es caracterizado por vender falsas doctrinas mientras vive vidas desenfrenadas en la carne. Eso no puede ser, eso no existe, eso es irreal. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. No puede alguien decirse pastor o profeta o apóstol viviendo vidas desenfrenadas en la carne y diciendo que vende verdad. Eso no existe. Tiene que haber coherencia. Piensa en eso, es tan lógico como eso. No es coherente presentar un evangelio poderoso para salvar, que no tenga el poder de tocar nuestras vidas. No es coherente. Eso suena a religión, ¿no? Para eso mejor haz yoga, ¿no? O alguna corriente filosófica. Mucha disciplina en la carne, ¿no? Pero por eso el cristianismo es mucho más que autodisciplina, mucho más que religiosidad, que no resuelve el problema de corazón, la naturaleza pecaminosa. La Biblia dice el evangelio es poder de Dios para salvación. No solo salvación de la muerte eterna o del infierno, sino del pecado presente, poderoso para librar de adicciones, poderoso para romper cadenas de cualquier pecado, sea lujuria, odio o cualquier adicción. El evangelio es poderoso para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que anunciamos como cristianos. Por eso vamos a ver las cualidades otra vez de liderazgo en la iglesia. ¿Cuál debe ser su carácter, su doctrina, su conducta personal? ¿Quiénes estamos llamados a dar testimonio de esta manera? Entonces Pablo le va a mandar a Tito otra vez, silencia esos falsos maestros, lava ese veneno, quita ese veneno de ideas corruptas, denuncia su manera de vivir corrupta, porque eso estaba amenazando la vida espiritual de la iglesia que ya estaba enferma y la salvación de los que estaban oyendo, porque como que no checa, o sea, me hablas de un evangelio poderoso para salvar y tú no cambias, o sea, es algo que no checaba, ¿no? Acuérdate, la verdad salvadora del mensaje del evangelio siempre va a caer en oídos sordos cuando los que la proclaman tienen vidas impías y no muestran evidencia de que han sido redimidos del pecado. Si los cristianos viven en pecado delante de los incrédulos, no podemos esperar que nos presten atención a un mensaje que supuestamente afirma que salva a los hombres del pecado. No tiene coherencia, no tiene sentido. Entonces se trata de esto, esta carta. Y piensa eso es lo que le pido a Dios que nos ponga en nuestro corazón. El testimonio más convincente que un cristiano puede dar es el de una vida justa, santa, una vida sujeta al Espíritu Santo, sujeta a la verdad. Y entonces es esto, sana doctrina, sana conducta, evangelismo eficaz. En esta conducta, en esta cultura muy dura y muy necia. Bueno, esta es la introducción. Ahora, Pablo va a comenzar con uno de los saludos más largos de todas sus cartas. Vamos a comenzar con los primeros 4 versículos para que le vayamos agarrando sabor y vayamos entendiendo esta parte, ¿no? Y porque vamos a ver qué gracia y paz, que es con lo que cierra su saludo, llega hasta el versículo 4. Por eso es uno de sus saludos más largos. Pero en estos versículos, como siempre,
Pablo va a comenzar por poner delante nuestra riqueza. Eso me encanta de la Biblia. La Biblia, como te digo, no nada más nos dice, haz esto, haz lo otro, ponte las pilas. No, siempre nos da razones de peso. Y es lo que va a hacer Pablo en estos 4 versículos. Poner delante de Tito y delante de los cretenses, ¿verdad?, la riqueza que tenemos en Cristo. Aquello por lo cual podemos y debemos responder en obediencia y amor. Por eso yo titulé este mensaje, 4 verdades a las que deberías responder en fe y obediencia. Y con todo esto que te dije en mente, vamos a darle lectura, ¿verdad? Vamos a leer esos 4 versículos. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y Señor Jesucristo, bendice tu palabra, Señor, por favor, ayúdame a hablar con denuedo. Danos corazones, Señor, listos, dispuestos a escuchar tu verdad transformadora. En el nombre de Jesús. Amén. 4 verdades de las que deberías responder, a las que deberías responder en fe y obediencia. Y mi primer verdad es esta. Representamos una autoridad divina. Estás representando una autoridad divina, yo también. Pablo comienza con eso. Pablo, siervo de Dios. Es la primera vez que Pablo dice siervo de Dios. Siempre había dicho siervo de Jesucristo, pero como le está hablando, va a haber judíos aquí, se presenta como siervo de Yahvé, de Jehová, siervo de Dios. Ahora, Pablo no había pasado tanto tiempo en Creta como lo hizo en Éfeso, entonces tenía que dejar establecida su autoridad para con ellos y respaldando a Tito. Pero es interesante que, aunque está hablando como apóstol de Pablo, él está diciendo de dónde viene esa autoridad. Él no dice, Pablo el apóstol y todos obedézcanme. No, comienza estableciendo que él solo está representando una autoridad, que él es dueño de alguien más. Él es un mero siervo. Esta es la palabra doulos. Hay 2 palabras que se refieren a servicio en la Biblia. Una es diáconos, la que hemos visto muchas veces, de donde viene ministerio o servicio, que habla de lo que hacemos, ¿no? de la función. Y literalmente significa mesero, trae, lleva, hace, ¿verdad? Tiene más que ver con el oficio. Pero doulos es diferente. Doulos tiene que ver con la identidad. Cuando la Biblia habla de doulos, se refería a esclavos, a siervos de la más baja categoría, porque muchas veces se traducía así, ¿no? Esclavo. ¿Qué tiene un esclavo de particular? Bueno, un esclavo no tiene derechos, ni un solo derecho, ni un esclavo podía decir, no, pues es que tengo derecho a comer. No tenía derecho a nada. De hecho, si se enfermaban o algo, los podían matar o tirar o vender, porque eran como cosas. No podía llamar su vida como su vida. Es mi vida. No era su vida. No tenía voluntad propia. No seguía propósitos propios. ¿Por qué? Porque era considerada una posesión. Toda la vida de un esclavo estaba sujeta a su señor. Cualquier pensamiento, su aliento de vida, cualquier esfuerzo, todo tenía que estar bajo la autoridad y el dominio de su amo. Y para Pablo, Dios era su amo. ¿Pero qué crees? Es esto. No es nada más para Pablo, no es que digas, no, pues bien por Pablo, chido Pablo, qué bueno. No. ¿Sabes qué es ser cristianos? Cualquiera que se dice cristiano, cristiano equivale a ser esto, esclavo de Dios. Tenemos que entender esto. Satanás, la filosofía de este mundo, nuestra naturaleza pecaminosa, nos hacen creer que fuera de Dios somos libres, pero no lo somos. Solo tenemos 2 opciones. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Dios voluntariamente y por amor, como Pablo. Mira cómo lo dice en Romanos 6, 16 al 18. Y esto es para toda la gente, para todos. Solo tenemos 2 opciones. Romanos 6 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puedes decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¿Te fijas? Te conviertes en esclavo de lo que decides obedecer. 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta.
Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza, el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? O sea, sí, pues yo hago lo que quiero según esto, dice Pablo, y muy cierto, y todos podemos decir amén, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces eso es algo que tenemos que entender, mis hermanos. No es solo de Pablo, es de nosotros también. ¿Por qué crees que la Biblia habla de redención? ¿Sabes qué significa la palabra redención? Rescate. Pues ahora como están las cosas de difíciles, por ejemplo en México, ¿quiénes son los que pagan rescate? Pues los que han sido secuestrados, ¿verdad? Los que han sido esclavizados sexualmente, niños, mujeres, etcétera. Se paga un rescate por ellos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos esclavizados y Dios tuvo que venir a libertarnos y a pagar un precio para que fuésemos rescatados. No es verdad que somos libres fuera de Dios, no, somos esclavos del pecado. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y que les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos, para el que pagó nuestro rescate. ¿Y sabes cuál es el precio de nuestro rescate? Dice Primera de Pedro, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea, si tú le estás diciendo papá a Dios, entonces condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación mientras estás en esta tierra, sabiendo que fuiste rescatado, otra vez, redimido. ¿De qué? De tu vana manera de vivir. Sin Cristo vivimos vanamente, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea que hemos ido heredando, no con cosas corruptibles. Esto fue lo que se pagó. No fue oro o plata, no fue $1,000,000 como aquí piden, ¿no? Sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender, mis hermanos, y de eso se trata la vida cristiana. Tenemos que entenderlo porque se está predicando un evangelio falso. Dios no es nuestro medio para alcanzar nuestros fines. Eso es lo que hacemos con nuestros ídolos inútiles. Dios no es nuestro servidor. No le hacemos el favor a Dios de venir a la iglesia. No le hacemos el favor a Dios de portarnos bien. No, somos suyos, le pertenecemos. Si tú te consideras cristiano, entonces debes saber esto. Si tú dices soy cristiano, se supone entonces que te has rendido a Dios. Se supone entonces que has rendido tus armas. ¿Por qué? Porque se trata de esto, de un reino de las tinieblas, reino de luz. Y en tu corazón hay un reino, hay un trono. Y ahí no puede haber dos reyes. O eres tú y todos los demás, incluyendo Dios, los cuales te sirven a ti. Tú estás puesto como tu rey y ahora todo lo que tienes y eres sirve a tus propósitos, a tus sueños, a lo que tú eres, porque tú eres ese rey. Y sabes, es la única manera en la que verdaderamente puedes encontrar y entender la libertad, cuando le cedes ese reino al verdadero rey. Acuérdate de eso, libertad no significa hacer lo que me da la gana. Porque cuando piensas así, según lo que acabamos de ver, no estás haciendo lo que te da la gana, estás siendo arrastrado por tus pasiones y deseos, por tu naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues el resultado en tu vida. Relaciones rotas, falta de paz, adicciones, dolor, todo aquello que antes de Cristo nos hacía miserables y nos hacía no tener esperanza. Esa es la prueba de que eres esclavo de tus pasiones y deseos lejos de Dios. Por eso estamos llamados a darle ese reino al Señor. No caben dos reyes ahí. Por eso nuestro llamado es morir. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa la dejamos despertar, lo único que hace es rebelarse, es querer quitar el Espíritu Santo de nuestro corazón. Es, como dice la palabra, entristecerlo, quitarlo, rebelarse, querer tomar control de tu vida otra vez.
Y tú y yo conocemos el fruto de que nuestra carne tome el control. El que siembra para la carne, dice la Biblia, segará para la carne muerte y corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida. O sea, ya mencionamos el resultado de darle lugar a ese rey que no debe ser: vergüenza. Por eso el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién es alguien manso? No es alguien menso. Alguien manso es lo que te acabo de decir, alguien que ha decidido rendir sus armas. Es alguien que deja de pelear, alguien que deja de exigir sus derechos, alguien que voluntariamente sujeta todo su ser a quien sabe que es su dueño, que lo compró. Acuérdate de eso. Cuando te sientes rebelde, no lo olvides, estás dándole tu vida y te estás volviendo a esclavizar a otro que no es Dios. Eso es lo que hizo alguien que entregó su vida a Cristo. Alguien que dice: yo le entregué mi vida a Cristo, es el Señor de mi vida. Señor, ¿sabes qué significa? Dueño y controlador. Si tú dices: soy cristiano, es porque te has entregado a Cristo de esta manera. Ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Y eso significa que vives para Él, para sus propósitos, porque eres un esclavo voluntario y por amor de tu Rey. Pero es así como representamos entonces a nuestro Señor, que es lo que está diciendo Pablo. Tú y yo, mis hermanos, representamos una autoridad mayor y estamos sujetos a esa autoridad, entregados, rendidos voluntariamente a esa autoridad. El incrédulo no, el incrédulo vive en constante rebeldía en contra de Dios porque quiere hacer su propia voluntad y siempre está renegando. Pero nosotros no. Si nos decimos cristianos, hijos de Dios, eso es lo que somos. Esclavos. No nos pertenecemos. Se ha pagado un alto precio por nuestra libertad. Dice Pablo: y apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Enviado, mensajero, embajador. Date cuenta de algo, mi hermano. Un apóstol, ese es un enviado del Señor como un heraldo, y un heraldo no trae un mensaje personal. Los cristianos no traemos un mensaje personal, no traemos nuestra muy particular manera de pensar, muy particular manera de ver las cosas, que no es tan particular como pensamos. Eso es lo que nos hace sentir nuestro orgullo, porque tenemos la razón, que somos bien originales y bien fregones, pero no es así, mi hermano. Todos los pecadores somos bien parecidos porque todos cogíamos de la misma pata. Por eso los creyentes tenemos que estar tan atentos a la voluntad de Dios, a su verdad revelada, a la Escritura, porque este es nuestro mensaje. Representamos al Rey, no podemos avergonzarlo, no podemos dar una imagen de quien no es Él. Él es bueno, Él es justo, lleno de amor y misericordia, no de maldad, no de injusticia, desamor y juicio. Él es santo y puro, no está lleno de malicia y suciedad. Y traemos su mensaje. Segunda de Corintios 5, 20 al 21 dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces checa eso, estamos bajo autoridad divina, representamos a nuestro Salvador y Él nos ha enviado. Y Pablo sabía estas dos cosas. Y estas dos cosas son básicas de entender a cualquier creyente. Y en especial los cretenses necesitaban entender esto. Tú y yo necesitamos entenderlo. Dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios, ¿verdad? O bajo la fe. Todo esto que acaba de decir es esto, dentro del marco de la fe, dentro del cuerpo de la verdad. No está hablando solo del evangelio, sino todo lo que compone la verdad de Dios que se nos ha entregado en la palabra. Y esto es algo importantísimo, mis hermanos. La verdad, la palabra de Dios ya fue dada, ya fue revelada aquí en estos 66 libros. Nosotros como seres humanos no estamos llamados a descubrir nueva verdad, a buscar nuevas revelaciones. Cuidado, eso no es bíblico. Alguien que te salga con eso, huye de él lo más pronto posible y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. De esas supuestas nuevas revelaciones, ¿sabes qué es de donde ha surgido todo tipo de herejías? Mahoma, ¿sabes qué? Él habló de una revelación que tuvo, etcétera. No es así. El canon está cerrado. Hay algo que sí le puedes pedir a Dios, por ejemplo. Le puedes pedir: Dios mío, ilumíname. Eso es diferente. No es revélame una nueva verdad. No, Dios mío, abre los ojos de mi corazón y la mente para que pueda entender tu verdad que ya revelaste.
para entender la fe que ya me fue dada en Cristo Jesús, en la palabra. Sí, la Biblia nos llama a ser sabios, a ser entendidos de la voluntad de Dios, y su voluntad está expresa aquí. Si alguien se dice muy profeta y no conoce la Biblia o la menosprecia, una vez más, ten cuidado con esa persona. Hay una fe dada a los santos. Hay un marco de la fe que es completa, suficiente, y está aquí en la Escritura. Y me gusta lo que dice, a los escogidos de Dios. Eso me encantó. La elección de Dios es algo maravilloso, mis hermanos, y es algo que nos llena de paz, que nos llena de seguridad, de gozo, que sobre todo nos lleva a darle toda la gloria a Dios. Y para Pablo también era importante dejar claro esto, porque en medio de tanta tibieza y pecado como en Creta, cuando alguien comienza a obedecer, es fácil comenzar a apuntar al vecino. No, pues es que mira, yo ya no me porto tan mal, y mira esos cretenses, glotones, ¿no? Malas bestias, que no obedecen. No es así. Pablo nos enseña que todo es de Él, por Él y para Él. Dice la palabra en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Efesios 1:4-5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, antes de que pecaras, antes de que fracasaras o antes de que tuvieras éxito, antes de que te convirtieras en lo que te convertiste, Dios ya te había escogido, antes de que todo esto existiera. Segunda de Tesalonicenses 2:13, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Segunda de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, y nos concedió este favor en Cristo antes del comienzo de los tiempos. Primera de Pedro 1:2, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes le obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Entonces puedes ver la doctrina de la elección por toda la Biblia. Acuérdate de eso. Antes de Calvino, Zwingli, Armino, cualquier otro, Cristo ya era. Dios ya era. Y esta es una verdad bíblica. Dios escoge. No escoge a los que hicieron buenos méritos. Es gracia. Así como Dios escogió a Noé, así como Dios escogió a Abraham, así como David. Dios escoge. Y escoge de toda una humanidad que le ha dado la espalda. No es que alguien esté levantando, a mí escógeme, Señor, yo ya me porté bien. No. Es gente que está huyendo de Él, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún muertos nosotros en pecado, nos da vida juntamente con Cristo. Y lo hace cuando no lo buscábamos. Un muerto no puede hacer nada. Y no nos destruyó cuando nos revolcábamos en lo más oscuro de nuestras tinieblas. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que tienes, en eso tienes que basar tu fe, no en tu performance, no en tu comportamiento, tu desempeño, sino en su gracia. Qué importante es que conozcas la riqueza de la fe que Dios nos ha concedido. Por eso dice, y el conocimiento de la verdad. Conocimiento es la palabra epignosis, ¿verdad? Que es percibir claramente la verdad, llegar a discernirla, reconocer lo que Dios me ha revelado. Y lo hemos visto antes, mi hermano. La dureza de corazón produce ignorancia de Dios. Lo vimos en 2 de Timoteo, ¿no? Hay quienes no buscan a Dios de manera genuina, y dice en 2 de Timoteo, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad que los puede salvar. El señorío de Cristo, su llamado, jamás lo vamos a entender si no entendemos su voluntad, su palabra revelada. Nuestra salud espiritual directamente está ligada a la palabra de Dios, a la verdad. Acuérdate, eso siempre lo repito, solo hay de dos sopas. O es la verdad de Dios o es la mentira del hombre. Así como o eres esclavo de Satanás y tus deseos, o eres esclavo de Dios, igual aquí. O es la verdad de Dios o es la mentira del hombre. Es una cuestión de autoridad. ¿Cuál autoridad escoges para tu vida? O te rindes a la mentira y ahí cimientas, ahí filtras todos tus pensamientos, tus ideas, tus convicciones, tus opiniones, tus decisiones y demás. O te rindes a la verdad de Dios y ahí cimientas y filtras tus pensamientos, tus ideas, opiniones, convicciones, decisiones y demás. Y dice que es según la piedad. Esto es algo bien importante, verdad o conocimiento de la verdad y piedad. Piedad es la palabra eusebeia, de donde viene el nombre Eusebio,
que significa devoción a Dios. Lo he dicho antes, alguien que toma en cuenta a Dios. ¿Quién es alguien piadoso? Pues alguien que le importa lo que Dios manda, lo que Dios piensa, lo que Dios le agrada o desagrada. Por ejemplo, alguien puede ser muy devoto a un partido político, ¿no? Y lo escuchas hablar y solo habla de eso, ¿no? Y esto es lo mejor porque... Alguien puede ser muy devoto a un equipo de fútbol y se le nota, ¿no? Guarda cierta manera de vestirse, de pensar y todo este asunto. ¿A qué se refiere Pablo entonces? A lo que vimos al principio, a la verdad, el evangelio que nos lleva a la salvación, la cual sin duda va a producir en nosotros santificación, piedad. Lo que comentamos, la fe que no me ha cambiado es la fe que no me ha salvado. Alguien impío no puede ser considerado como alguien genuinamente salvo. Obviamente alguien que vive en impiedad constantemente. Y eso es lo que Pablo va a enseñar más adelante a los cretenses, ¿no? Y lo que hoy urgentemente la iglesia cristiana debe entender. No se trata de que yo levante la mano, pase al frente y diga la oración del pecador, me bautice y eso me hace salvo. No es así. Se trata de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza que me es dada el día que por gracia de Dios me rindo a la verdad, creo en la verdad y Dios me da un nuevo nacimiento y hago a Dios el dueño de mi vida. Es verdad, es Dios quien da vida a quien Él quiere, pero al mismo tiempo yo soy responsable también, porque también por toda la Biblia está esa doctrina, el hombre es responsable de responder a la verdad. Y cuando yo recibo vida nueva, esa vida nueva invariablemente, ¿sabes a dónde me va a llevar? A ser piadoso, a la transformación. Porque la salvación es eso, es cuestión de identidad, de pertenencia. Si yo soy hijo de Dios, me voy a parecer a mi Padre, santo y justo. Yo, los que conocen a mi papá, me parezco a mi papá. Nada puedo hacer al respecto, no lo puedo negar, no puedo hacer nada, porque soy su hijo, tengo sus genes, nací de él. ¿Y sabes qué? No es diferente con Dios. Por eso, ¿a quién te pareces? Y no se trata solo del exterior, sino del interior, de un carácter. ¿Te pareces a un Dios bueno, santo, justo o a alguien mentiroso, lleno de odio que vino a acusar, a robar, a matar y a destruir? ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 1, 14, 18. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, conforme también es santo quien los llamó. ¿Te fijas? Tengo un Padre Santo, pues me voy a parecer a un Padre Santo, no que trae una máscara plateada, ¿verdad? Versículo 16. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿Te fijas? Pero checa lo que dice arriba, si invocas por padre, si estás diciendo, no, pues Diosito es mi padre. Ok, entonces, versículo 17. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien sabes, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Obviamente no hablamos de perfección, esa la vamos a alcanzar hasta el día en que seamos despojados de este cuerpo de muerte, o sea, en la resurrección de los muertos, pero sí hablamos de una decisión. Alguien que está en Cristo se parece a Él, que persevera y está en un constante crecimiento, constante transformación. Nuestra naturaleza pecaminosa nunca deja de ser menos horrible, ya está podrida y siempre estará así, pero sí tenemos una nueva naturaleza que se ve en nuestras vidas. Punto número 2. Ya vimos, ¿no? Representamos una autoridad. Punto número 2, tenemos una esperanza segura basada en las promesas de Dios. Dice, en la esperanza de la vida eterna. Esperanza es la palabra elpis y me gusta mucho. Entiéndela esa. Significa esperar algo con anhelo, con placer, con gozo, con expectación, con una confianza plena. Se dice que la esperanza es el gozo anticipado de algo que es cierto que va a suceder. Porque sí o no la esperanza que nosotros manejamos es porque ya no tienes esperanza, porque ya gastaste todos tus cartuchos, todos tus recursos. No, pues ya nomás la esperanza muere al último, ¿verdad? Así pensamos. No nos queda más en qué confiar, sino decir, pues a ver, si de pura casualidad. No, cuando la Biblia habla de esperanza es todo lo contrario. La esperanza en la Biblia es certeza, es confianza plena, que te lleva a tener gozo aún en medio de la tribulación más dura. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones. Por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego, hablando con Cristo. Por ejemplo, Pablo, esperando su turno para que le cortaran la cabeza. Pedro, ¿se acuerdan lo que dijo Pedro? Según la tradición, no soy digno de ser crucificado como mi Señor, por favor, crucifíquenme de cabeza.
Muchos que llenos de gozo entregan posesiones, entregan libertad, entregan hasta su propia vida, porque tienen esperanza, un gozo anticipado. Dice Romanos 8, 23 al 25, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, rescatados de este cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia, nuestra perseverancia. Estamos perseverando en el Señor. No nos cansamos a pesar de la prueba. Ahora, ¿por qué estamos tan seguros? Alguien, no sé, que haya pensado en eso, porque a veces hasta se burlan de eso de los cristianos, ¿no? ¿En qué fundamenta un cristiano cuando dice, me voy al cielo, me voy a casa, me voy a ver a mis familiares que murieron en Cristo? ¿En qué nos basamos? Mira lo que dice Tito 1:2, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Ahí está basada nuestra esperanza. Dios, que no miente, prometió desde antes de que esto comenzara. Esa es la promesa de Dios, que no miente. Los cretenses mienten, mi hermano. A ti y a mí se nos da la mentira fácilmente. El mundo, su gobierno está basado en mentiras. Según el mundo, su mayor fortaleza es la mentira, porque dicen información es poder. Manipular información es manipular personas. Y en cierto sentido es verdad, pero la verdad tarde o temprano sale a la luz, y lo que surge de la mentira nunca es estable, ni bueno, ni para bendición. Siempre es para abuso, ventaja, opresión. Dice la palabra en Juan 8, 44 y 45, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Le está hablando a los judíos. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Checa quiénes son los que no creen cuando Dios habla, cuando Cristo habla en su palabra. Dios es verdadero, mis hermanos, Él es verdad. La verdad no es un concepto, es una persona. Los hombres no estamos llamados a descubrir la verdad, a definir la verdad. No, la verdad ya es. Y esa verdad es Dios, es Cristo. Si estuvieras viniendo con nosotros el jueves, entenderías lo que significa que Dios prometa. Sus promesas se cumplen. Me encantó eso. ¿Sabes cuánto tiempo la promesa del Salvador Dios sostuvo? Dios que no miente y que promete, hasta que Cristo apareció. 4,000 años, 4 milenios. Dios sostuvo su promesa: voy a mandar un Salvador. Preciosas y grandísimas promesas como esta, hechas por Dios aún antes de que el mundo existiera, antes de que tú y yo pecáramos por primera vez. Por eso estamos seguros, mis hermanos. Los cristianos no estamos haciendo castillos en el aire con respecto a la eternidad. Todo lo que tiene de esperanza el ser humano que es incrédulo, ¿sabes dónde está? En Coco. Por eso les van a dar ahora un Oscar, ¿no? Pero te voy a decir, si tu esperanza está en Coco, estás esperando en una fantasía, en algo que no existe. ¿En qué está basada tu filosofía? ¿En imaginación de personas finitas como tú y yo? No caigas en ese engaño. No sientes tu seguridad de que si hay cielo o no hay cielo, de que si hay infierno o no hay infierno en tu corazón perverso y engañoso, o en el corazón perverso y engañoso de otras personas. Eso es engaño para dormirte con una canción que te emociona y le canta a la abuelita y no es así. Está bonita la película, me gustó, pero no es verdad. No es verdad. Solo hay un Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz. Y fuera de Él todo es incierto. Solo hay uno que no miente y ese es Dios. Compruébalo y Él ya prometió. Entonces, ¿por qué estamos los cristianos tan seguros de nuestra salvación, de ir al cielo? Porque Dios ha prometido. Y cuando Dios promete, cumple. Dios no miente. Satanás miente, el hombre miente, pero Dios no miente. Y ahí sostenemos nuestra esperanza, nuestra certeza. Por eso, si no lo conoces, conócelo, ríndete a Él. Punto número 3. Tenemos el evangelio de salvación. Ya tenemos otra tercera cosa, el evangelio de salvación. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Me gusta. El tiempo de Dios es el kairos.
un tiempo apropiado, un tiempo fijado por Dios, un tiempo oportuno. Debes siempre recordar eso, mi hermano. Hay un tiempo corriendo para nosotros. Por eso a veces de repente nos alcanza la crisis, nos alcanza esto, nos alcanza el otro, porque sí hay un tiempo corriendo para la humanidad. Hay planes de Dios caminando para la humanidad y para cada persona. Por eso cuando nos cae, es hora de que colgamos los tenis, porque hay un tiempo corriendo. Solo los incrédulos son los que prefieren creer cualquier otra cosa, menos lo que Dios dice. Pero hay un tiempo y tenemos que estar atentos. Segunda de Pedro 3:4 dice: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que al principio de la creación. Pero la realidad es que Dios tiene sus planes y los ha ido cumpliendo a lo largo de la historia humana, igual en nuestras vidas. No siempre va a ser igual. Pablo tenía este plan de parte de Dios de ser apóstol a los judíos y Dios lo cumplió. Mírate, Gálatas 1. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. ¿Te fijas? Cuando Él tuvo a bien. Dios ha manifestado su evangelio, mis hermanos, a toda criatura. Todo aquel que clama, todo aquel que invoca el nombre del Señor puede ser salvo, incluyendo en lugares donde jamás he escuchado el evangelio. Cualquiera que clama a Dios, Dios responde. Dios se hace presente en su tiempo oportuno y Dios nos ha salido al encuentro. Eso es algo maravilloso que tenemos que recordar y a lo que tenemos que responder. El evangelio nos ha sido predicado individualmente y aquí estamos. No sé, tienes que recordar ese día. Tiene que haber un antes y un después en tu vida. Si no lo ves con claridad, pregúntate, quizá ese día puede ser hoy, pero necesita haber un antes y un después en tu vida, claramente. Y es un privilegio. Y ha sido el tiempo perfecto de Dios. Su soberanía, cuando Él lo decidió, nos manifestó su palabra por medio de la predicación de alguien más. La primera vez que yo escuché del evangelio, me acuerdo que estaba en Japón y no respondí como debía haberlo hecho, hasta 7 años después. Y manifestar esa es la palabra faneró, que significa hacer aparente, poner en evidencia, poner en comparecencia, presentar. Entonces es algo que tenemos que recordar y a lo que tenemos que responder, hermanos. Hoy más que nunca el evangelio está disponible. Cristo ya vino hace más de 2000 años y eso se ha estado predicando. Antes de Cristo, ¿sabías que el evangelio era un misterio? Pero hace 2000 años, ¿sabes qué pasó? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se encarnó, tomó forma de hombre, vivió una vida perfecta, sirvió, amó, sanó, caminó sobre el agua, calmó tempestades. Siendo inocente fue a la cruz del Calvario a morir como un criminal en lugar de todos los pecadores que han existido por todas las generaciones. Recibió sobre Él toda la ira y el juicio de Dios que cada persona merecía. Él la recibió y al final dijo: la deuda está pagada, consumado es. Resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al pecado, obtuvo vida eterna para todo aquel que cree, partió la historia en dos. Miles de testigos han testificado que Cristo vive y nosotros en la iglesia cada domingo lo predicamos. Tú deberías de estarlo predicando cada vez que tienes oportunidad. Cristo vive no en la imaginación de alguien. Cristo en verdad está sentado a la derecha del Padre y vendrá con poder a juzgar a vivos y a muertos y va a establecer su reino, el cual no tendrá fin. Dios ya manifestó su palabra. Tienes que poner atención a eso y tienes que responder a eso. Por eso te digo, como Isaías, como Hebreos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy es ese día. Llámale en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Me encanta eso. Dios quiere tener misericordia. Dios no quiere avergonzar. Dios no quiere castigar. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que no hay un pecado tan grande que Dios no pueda abrazar para limpiar y perdonar. Hebreos 4:7. Por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy. ¿Cuándo es el día? Hoy. Cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy se está predicando este maravilloso mensaje aquí por todo el mundo este domingo. Esta verdad, esta promesa incluida en este evangelio. ¿Qué prometió Dios? Romanos 10:8-10.
Más que dice, cerca de ti está la palabra. Cerca, no lejos. Ahí está en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer sencillamente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así de sencillo. ¿Estás listo para invocarlo? De la misma manera nosotros, mis hermanos, tenemos este maravilloso tesoro en vasos de barro para predicarlo, para compartirlo. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No podemos quedarnos con él, mis hermanos. Tenemos que compartirlo, esperando que sea el tiempo propicio de aquellos que lo escuchan, de aquellos que lo consideren. Porque hoy Dios está en el banquillo de los acusados. Hoy el ser humano está juzgando si Dios es bueno o no, si es digno de que le confíe o no, a ver qué quieren estos aleluyos. Pero Dios ha comparecido, ha dado su evidencia, su muerte en la cruz, su resurrección. Y aquel que justifica a Dios es el que es salvo. Aquel que se justifica a sí mismo y juzga a Dios mentiroso, ese es el que se condena. Pero esa es la realidad. Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta, que cambie su manera de pensar con respecto a sí mismo y con respecto a Dios. ¿Cómo? Que considere la verdad del Evangelio, que la reciba como verdadera, que deje de estarse justificando, que crea que es capaz el Evangelio y dar vida a aquel que lo cree y lo recibe. Punto número 4 y último. Al ser hijos verdaderos, tenemos gracia, misericordia y paz de nuestro Dios. Dice el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Qué importante, estamos sentando las bases, mi hermano, para responder. Me gusta, ¿sabes qué es verdadero? Es la palabra necios, necios, y significa básicamente engendrado de manera legal y auténtica. También significa alguien sincero, verdadero y fiel. Tecnón es la palabra hijo legítimo, ¿verdad? Alguien no nacido fuera del vínculo matrimonial. Por eso Pablo está diciendo, tú, Timoteo, eres un hijo legítimo. Cristo te engendró. Y dicen que esta fe nos es común. O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Pablo no tiene el poder de dar vida a nadie. Nosotros, por más que evangelicemos, por más que oremos por personas, no podemos darle vida a nadie. Lo que da vida es la fe que nos es común a todos, porque todos la necesitamos por igual y a través de ella, todo aquel que la recibe y la cree puede ser salvo. Y cheque el orden, me gusta. Gracia, misericordia y paz. Bueno, aquí pone misericordia también, ¿verdad? Porque son las cartas pastorales. Necesitamos mucha misericordia los pastores. Pero cheque el orden, siempre es gracia y después paz. Nunca es al revés. Ningún ser humano puede tener paz hasta que no entiende la gracia. Obviamente no se trata de abusar de la gracia, pero la realidad es esta, mi hermano. Estamos esperando a que esta corrupción se vista de incorrupción. Que esto mortal se vista de inmortalidad. Romanos 6, ¿qué nos dijo Pablo? Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Gálatas nos dice que la carne y el espíritu no se llevan entre sí. O sea, hay una realidad en este cuarto y en el mundo entero. Hay algo en cada ser humano que no está bien, ¿sí o no? Somos cristianos, sí, pero convivimos con una naturaleza pecaminosa. Tenemos que crucificarla cada día, es más, cada momento. Checa la lista cuando Pablo empieza a hablar de los ancianos de la iglesia. Sí, los ancianos de la iglesia. Les va a pedir, hey, ancianitos, no sean polígamos, no sean malos padres, no sean irresponsables, no sean soberbios, no sean iracundos, no sean borrachos, no sean peleoneros, no sean codiciosos. O sea, hay algo mal en cada ser humano. Y de no ser por la gracia y la misericordia de Dios, ¿sabes qué?
nadie podría levantarse delante de Dios, absolutamente nadie. Esa tendencia que nos jala, que me jala a hacer lo que no debo hacer, a ser envidioso, codicioso, peleonero, lascivo, esa naturaleza caída, por esa naturaleza caída, ¿sabes qué? Cada uno de nosotros necesitamos toda la gracia de Dios. ¿Sabes cada cuándo? Todo el tiempo. La vida cristiana, la salvación, lo que somos, lo que debemos ser en Cristo, nada, absolutamente nada lo podemos hacer sin la gracia de Dios. Nadie en esta iglesia, ni en ninguna parte en el mundo puede ir al cielo sin la gracia de Dios. Ninguno de nosotros podremos decir, yo sí junté suficientes estrellitas en mi refrigerador. Si tú estás aquí y tú estás pensando, pues yo sí necesito gracia, pero ese sí que necesita más que yo, necesita el doble de gracia o el triple. Si piensas así, no has entendido la gracia de Dios. No la has entendido. No has entendido lo que la gracia ha hecho en ti, cuán depravado eres, y que de no haber sido por la gracia de Dios no estarías aquí como nadie podría estar. Por eso Pedro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de Dios. Cuando la Biblia habla de gracia, está hablando algo que no merecemos, ni podremos merecer jamás. Cuando la Biblia habla de misericordia, habla de recibir algo que sí merecemos y bien merecido, pero que Dios no nos da. Pedro lo llama la multiforme gracia de Dios. Juan, ¿sabes cómo la usa? 7 veces en sus cartas. Pero Pablo, perseguidor, injuriador, el primero de todos los pecadores por palabras suyas, ¿sabes cuántas veces usa la palabra gracia? 120 veces. ¿Por qué sería? Él sabía, necesito gracia. ¿Cuánta gracia necesitamos, mis hermanos? Por eso oramos, por eso venimos a la palabra de Dios, por eso clamamos a Dios. Por eso lo adoramos. Señor, necesitamos tu gracia. Y nos va a enseñar la definición en el siguiente capítulo. Mira en Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, checa lo que nos enseña la gracia. Mira, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, al evangelio, a la promesa de Dios, abandonar nuestra maldad, mis hermanos, para todas esas cosas necesitamos gracia, de principio a fin. En Cristo, ningún cristiano tendrá ni tiene absolutamente nada de qué presumir o de qué gloriarse. Nadie tiene derecho a presumir delante de Dios, todo pertenece al Señor, porque hoy por su gracia y por Él estamos aquí, por eso sobrevivimos, por eso estamos firmes y estaremos firmes hasta el final en Cristo. Por eso nuestra salvación es segura, por eso estaremos alabando a Dios por la eternidad. Y vamos a estar alabando y tratando de entender su gracia inigualable por la eternidad. Aún viéndola directamente, teniendo ya sin este cuerpo, vamos a estar pensando, Dios, ¿cómo? No entiendo tu gracia y todo, pero me regocijo, Señor, en ti. Por supuesto que la gracia genuina, la gracia verdadera, como lo vemos en Tito 2:11, nos va a llevar a la piedad, a la santificación. Pero entonces, si recibimos y entendemos la gracia de Dios, vamos a entender y recibir misericordia y finalmente vamos a tener paz con Dios y paz con nuestro prójimo. ¿No tienes paz en tu vida? ¿No tienes paz para con los tuyos? No conoces la gracia, la necesitas. Por eso es algo muy importante preguntarte en este día, y con esto cierro. Porque él le dijo, hijo Timoteo, verdadero hijo, Timoteo verdadero hijo, en la común fe. Pregúntate esto, ¿soy hijo de Dios? ¿He nacido de nuevo para vida eterna? Porque acuérdate esto, la Biblia enseña que no nacimos siendo hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero de hecho nacemos siendo pecadores, nacemos muertos espiritualmente y nacemos como enemigos de Dios, así de chiquitos, así que ni nos huele el aliento y tomamos lechita, pero nacemos como enemigos de Dios. Dice Efesios 2:23, 2 al 3, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo,
Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero quiero darte la invitación y cómo puedes convertirte en un hijo genuino en la comunión fe, para que tengas comunión con nosotros. No existe otra fe que salve. La Biblia no enseña que ni santos, ni vírgenes, ni iluminados, ni profetas, ni ningún otro hombre salve, sino solo Cristo y su gracia. Juan 1:11-13 dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Fíjate en el énfasis de creer. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es Dios el que da vida. Hechos 4, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre, no existe otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Esa es la manera. Si respondemos en fe, ¿te das cuenta que no eres hijo de Dios hoy? ¿No eres? Invoca el nombre de Cristo para que seas salvo. No hay piedad en tu vida, arrepiéntete, deja de endurecerte, decide creer, obedece e invoca el nombre de Cristo. Tenemos que responder a esto, mis hermanos. Se nos han otorgado estas cosas. Es imposible conocerlas o recibirlas y no hacer nada al respecto, a menos que las creamos. Y créeme, separado de Cristo nada puedes hacer. Fuera de la verdad de Dios solo te queda mentira. Y yo pido a Dios que esta carta preciosa sea definitiva para muchos de nosotros, para todos aquellos que no hayan decidido obedecer, que nos limpie, que nos lave, que nos sane, que esta sana doctrina por fin se arraigue en tu corazón y finalmente dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Hoy es el día de salvación, mis hermanos. El Señor viene y tenemos que responder. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por lo que nos has dado. Dios mío, sé que hay distracción y cosas, Señor, sé que hay muchas cosas, pero yo te pido que tu palabra haya caído, Señor, en tierra fértil, Dios, el día de hoy. Yo te pido, Señor, que la hayamos podido escuchar y que podamos entender la riqueza, Señor, que tenemos en ella. Señor Jesucristo, estas verdades son cosas que necesitamos responder, Dios. Representamos, Señor, una autoridad, Señor. Señor, nos has dado vida eterna, Padre. Por favor, ayúdanos, Dios. Yo te pido por cada familia, por cada pareja, Señor, por cada hombre y mujer, Señor, que podamos ver la esperanza, Señor, segura, basada en las promesas. Tú has prometido y tú no mientes, Señor. Nos has hecho preciosas y grandísimas promesas, Señor. Somos tus hijos, Señor. Tenemos gracia y misericordia de parte de ti. Si alguno quiere clamar por gracia el día de hoy e invocar el nombre de Cristo, le invito a que se ponga de pie y que se lo diga al Señor con todo su corazón. Y el día de hoy, Señor, eso queremos, Padre. Invocar el nombre de Cristo Jesús para ser salvo. Invocar tu nombre, Señor, para recibir vida eterna. Y no solo eso, Señor, ser fortalecidos, Padre. Vimos que es incoherente, Señor, decirnos, llamarnos de un nombre, Señor, cuando no representamos eso, Señor. Señor, hemos visto, Padre, que ni siquiera es nuestra capacidad, Dios, porque no lo es. Es tu gracia, Señor, sobre nosotros, Padre. Y es quererla recibir, Señor. Y es por fe, Dios. Una simple decisión, Señor. Señor, es abrir nuestro corazón, Señor, y en verdad quitarnos a nosotros mismos del trono y dejarte a ti reinar. Y si hay alguien aquí que nunca ha hecho una decisión por Cristo y quiere hacerla, tú le puedes decir: Señor Jesucristo, yo invoco tu nombre en este día y te abro la puerta de mi corazón, Señor, y me quito del trono de mi vida. Y he descubierto el día de hoy que yo soy el rey de mi propia vida y que me he ido creyendo a mí mismo, he ido creyendo mis propias mentiras, he ido tras los deseos de mi perverso corazón, pero en realidad no te he seguido a ti, Señor.
sigo yendo tras mi vida, tras mis cosas, Señor. Pero el día de hoy yo quiero rendirme, quiero rendir armas, quiero ponerlas delante de ti, quiero entregarlas a ti, Señor, y quiero que tú vivas para que yo pueda morir, que yo muera para que tú puedas vivir, Señor. Señor, dame vida eterna hoy, dame transformación, quiero ser transformado a tu imagen, Señor, por favor. Señor, tu palabra ya ha sido manifestada, la esperanza ya está, Dios. Hoy quiero decidir creerte a ti, Señor. Hoy decido creerte a ti, hoy decido que tú eres Dios que no miente y que has prometido, Señor. Y hoy decido creer, Señor. El hombre es mentiroso, sus filosofías son mentirosas, no tienen nada que ver ni de compatible, Señor, con tu verdad, Padre. Solo hay una verdad, Señor, y yo quiero vivir por ella y quiero andar tras ella, Dios. Lléname, Señor, por favor, Señor. Bendice estos matrimonios, bendice estas familias, bendice nuestras vidas, Señor. Y dile: lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Señor, escucha esta oración, Señor, escucha este canto, Señor, conformado en oración, Señor, y escucha aquellos corazones, Señor, deseosos, sinceros, Señor, por agradarte y caminar contigo. Bendice tu iglesia, Señor. Bendícenos, Padre, llévanos con bien, y te entregamos esta semana. Dios, queremos ver en nuestras vidas, Señor, el fruto, Señor, de tu gracia. Padre mío, hoy entendemos eso. Sin tu gracia no podemos estar sostenidos. Dios, pone en nosotros, Señor, el disciplinarnos y el responder, Señor, para poder, Señor, estar bajo el flujo de tu gracia en todo momento, Dios. Bendice a mis hermanos, llévales con bien a casa, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice tu iglesia, Padre, y los próximos planes, las cosas que vienen, están en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, mi hermano.